Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Como todos saben, estamos en la sesión número 10, sesión online número 10, sobre el tema control de juego y comunicación, el cual fue un ajuste en el calendario, como se había mencionado previamente. Nuestra próxima sesión y la última online va a ser el próximo lunes, a la hora acostumbrada, 7 de la noche. Y finalmente tenemos la sesión presencial el domingo 15 de marzo. Sobre la sesión del 15 de marzo, se les agradece a todos los que estén en la posibilidad de asistir, hacerlo debido a que sería básicamente la clausura de esta etapa del programa, donde se van a entregar los certificados. También se va eh, a mencionar o a compartir las personas que van a ser seleccionadas para la segunda fase durante la competencia. Igual el lunes voy a dar más detalles sobre cuál va a ser el siguiente paso, tanto a los 12 seleccionados, si no me equivoco, que era el número, y el resto de los participantes que pueden seguir participando entonces en las sesiones en línea que tengamos durante el año. Hoy era la cuarta asignación semanal, el enlace todavía está abierto, así que si alguno de los que está acá no lo ha completado, al finalizar lo puede hacer y así enviarlo. Y la última entonces sería el próximo lunes 9 de marzo. Esa voy a tratar de enviarla mañana temprano para que tengan entonces el día domingo y el día lunes para completar la asignación semanal sobre mecánica de dos árbitros. Finalmente, la última evaluación escrita va a ser el miércoles próximo sobre los temas compartidos en las sesiones 9, hablo de procesar la jugada, la sesión de hoy y la sesión del próximo lunes. Entonces, vamos a comenzar hoy sobre control de juego, comunicación, el cual es un tema no complicado, pero es un tema que no es tan exacto, de que no voy a decir, bueno, si ocurre esto hay que sancionar esto, si ocurre esto hay que sancionar esto. Son más referencias, recomendaciones y algunos puntos a considerar desde el punto de vista de control de juego, disciplina y demás, que sabemos que en el arbitraje es un tema fundamental, ya que no solo es tomar decisiones correctas sobre la jugada, sino es a partir de allí, entonces, esperar reacciones positivas, negativas y ver qué habilidades tenemos para poder controlar el juego. Entonces, con respecto a nuestro trabajo, eh, para cualquier nivel de juego en el que se realice, el objetivo principal de los árbitros siempre va a ser mantener el control del juego. Y no solo mantenerlo, sino que se vea o que el juego no esté, sino parezca controlado. Ese control va a partir de las decisiones que tomamos. Todos sabemos que un juego comienza, nadie dice nada, el juego avanza y obviamente las reacciones empiezan cuando el juego avanza y se empiezan a tomar decisiones, ya sea que esas decisiones sean de sancionar algo o de no sancionar algo. Si esas decisiones de carácter técnico, que son básicamente las llamadas de faltas y violaciones, se hacen correctamente, entonces vamos a tener pocas intervenciones de carácter conductual. O sea, pocos reclamos porque se están marcando las situaciones correctamente. Obviamente, en algún u otro momento, algún jugador que hizo una falta igual la va a protestar, un entrenador va a comentar sobre algo, pero se espera que partiendo de decisiones correctas, ese trabajo conductual sea menos que si se toman decisiones incorrectas. Obviamente sabemos que si se empiezan a a marcar faltas que no ocurren o a no marcar faltas que sí ocurren, vamos a tener mayor cantidad de reacciones y eso va a exigir entonces eh, un mayor trabajo desde el punto de vista conductual, pero todo parte de allá. Este cuadro hace referencia a las decisiones que tomamos durante el juego en el que si nosotros tenemos la capacidad de marcar las situaciones obvias
¿A qué me refiero obvias? Los contactos fuertes que todo el mundo ve se marcan como falta. Y las situaciones donde no hay contacto ninguno, no se marcan como falta, entonces podemos considerar que tenemos un juego aceptable. Muchas veces queremos ir a las situaciones complicadas, a las situaciones difíciles y dejando pasar situaciones obvias. Cuando vamos a esta área gris que hace referencia a situaciones difíciles o situaciones en el límite, o sea, contactos en ese límite que tal vez sí, tal vez no, entonces allí lo importante es mantener consistencia en ese tipo de acciones. ¿A qué me refiero? A que esos contactos en el límite, si en el juego se considera como falta en el lado del equipo A, cuando vayamos al lado del equipo B y ocurra un contacto parecido o igual, entonces también se sancione como falta. Entonces, repito, las situaciones obvias que todo el mundo ve se marcan correctamente y estas situaciones en el límite se marcan de la misma forma de ambos lados. Y de esa forma se podrá, por decirlo así, empezar a garantizar desde el punto de vista de las decisiones el control del juego. Con respecto a la gestión de jugadores y entrenadores, voy a compartir algunos elementos, como mencioné, que no son exactos, no es matemática, no son fórmulas, sino son recomendaciones para empezar eh, a gestionar un poco mejor los jugadores y entrenadores durante los partidos. Lo primero es entender que básicamente la cancha de baloncesto y una vez inicia el juego es prácticamente como un escenario. En ese escenario hay personas que están ocupando el papel de entrenadores, jugadores, oficiales de mesa y nosotros como árbitros. Entonces es importante y es a veces difícil cuando trabajamos en un ambiente en donde vemos a las mismas personas una y otra vez. Es difícil comprender esto y separar. eh, el reclamo al árbitro sobre el reclamo a la persona. O sea, ¿cómo voy a poder entender que el jugador o el entrenador le está reclamando a mi investidura de árbitro, que soy el en el que momento estoy tomando las decisiones, y no a mi persona como tal? Entonces, si yo empiezo a entender esto, es posible que durante el juego yo no sea o no me sienta atacado o no me moleste por algún reclamo u otro, sino que entiendan lo que se me está diciendo, los protestos y si en algún momento eso pasa una línea de aceptable o de algo que se puede tolerar, entonces penalizar y seguir. Y cuando termina el juego, no ir a la casa o estar molesto porque esta persona y tocarlo entonces desde el punto de vista personal. Entender también que todos tenemos personalidades distintas, algunos más eh, que son más introvertidos, otros más extrovertidos, pero al final del día, cuando entramos a la cancha, sabemos que tenemos un papel desde el punto de vista de juzgar, tomar decisiones, saber que en algún momento mi decisión va a perjudicar a un equipo y favorecer a otro. Y allí la personalidad o las características que debe tener el árbitro desde el punto de vista de comando, de comunicación y demás. Por más que yo sea una persona introvertida, dentro de la cancha tengo que hacer lo que me compete o lo que tengo que realizar. El control emocional finalmente es importantísimo, o sea, no podemos intentar calmar a personas si nosotros no estamos calmados. No podemos esperar que las personas bajen, dejen de gritar, dejen de hacer gestos si nosotros también estamos en ese nivel de emoción. Entonces, tratar de mantener siempre eh, una compostura tranquila por más que haya situaciones de presión, de forma en la que haya mayor posibilidad de gestionar esas emociones de las otras personas, que cada quien, y dependiendo del nivel, está en algún punto que a veces no sabemos, no comprendemos y por eso no entendemos el por qué se pueden comportar de una u otra forma. Con respecto a la comunicación, importante primero escuchar, que a veces eh, empezamos a hablar sin escuchar realmente qué es lo que el jugador o el entrenador eh, está pidiendo que se atienda.
tenemos una situación, viene un entrenador, un jugador a hacer una pregunta y nosotros empezamos a explicar la situación y realmente es posible que el entrenador o el jugador quiera hablar de la jugada anterior, de otra situación. Entonces, tratar siempre de, cuando nos vamos a aproximar o cuando alguien se aproxima a nosotros, escuchar qué es la queja, qué es el reclamo, qué es lo que quiere, para entonces, si consideramos que debemos responder, respondemos con control y respeto, o si no sabemos, si no vimos, igual indicamos eso, pero poder responder lo que se nos pregunta, en lugar de empezar a explicar algo sin saber realmente si es lo que, la inquietud que se tiene en ese momento. Y finalmente, autoridad y coraje, porque dentro del marco del respeto, igual hay límites. O sea, una persona, un jugador, un entrenador puede venir respetuosamente a hacer una pregunta, con mucho gusto se le responde, está iniciando el juego, o es una situación o una jugada se le puede decir complicada o no común, en donde la gente tiene dudas y es bueno entonces responder. Sin embargo, el hecho de que sea de esa forma no significa que puede ocurrir durante todo el juego, o cada vez que suene el silbato, cada vez que hay se marque alguna situación, alguien venga a hacer una pregunta o venga a hacer un protesto o algo. Entonces, es importante que los dos árbitros o los tres árbitros que estén participando puedan definir los límites y encontrar el momento en el que se le indique al equipo, o sea, al equipo infractor desde este punto de vista, que ya no se permite ese tipo de comunicación porque ya han sido suficientes durante el juego. Y una vez entonces se definen esos límites, estamos listos para sancionar lo que haya que sancionar, si es falta técnica o falta descalificante. eh, Después de haber entonces definido los límites como tal. Desde el punto de vista del orden en el que vamos a ir gestionando, obviamente sabemos que la falta técnica no es la primera opción y tenemos que estar conscientes de eso. La primera fase de la gestión es la comunicación. Y comunicación efectiva es un intercambio respetuoso entre ambas partes. Si la otra parte viene de una forma respetuosa, respondemos de forma respetuosa. Si la otra parte viene de una forma alterada, agresiva, con gestos, entonces entendemos que no es posible comunicarnos de forma efectiva y podemos entonces avanzar a otra fase. Como mencioné antes, entender que las interacciones son limitadas y en balón muerto. No, tratamos de no responder o no atender solicitudes o preguntas de entrenadores y jugadores mientras el balón esté vivo, porque en teoría estamos arbitrando el juego, tenemos que estar enfocados en la jugada. Sabemos que hay entrenadores que durante el balón vivo están, camina, pantalla ilegal, falta por detrás, entonces están protestando de forma sistemática y allí es donde tenemos que buscar el momento para solicitar que o indicar que eso no es aceptable. En balón muerto, entonces cualquier duda, cualquier pregunta, repito, todavía en la fase de comunicación efectiva, que no ha habido tantas situaciones y que tenemos la posibilidad de comunicarnos, es en donde es recomendable hacerlo. Luego vamos a la fase de, podemos llamarle aviso o advertencia, y es cuando o tenemos un intercambio no respetuoso, como mencioné antes, o hay un exceso de interacciones, ya sea en balón vivo o por parte del mismo equipo, y consideramos que ya no es posible seguir comunicándonos todo el juego de esa forma. Entonces, normalmente lo que se hace es un aviso, tratando de que el aviso como tal sea dado de una forma calmada y no alterado, porque si doy el aviso alterado, básicamente lo que puedo obtener por parte del entrenador o del jugador sea una respuesta grosera e inmediatamente vamos a tener que sancionar. Entonces el aviso no es más que comunicar que ese tipo de acciones no seguirán siendo permitidas, ya sea una actitud no respetuosa, si ya sea la primera, o muchas interacciones respetuosas en el que consideramos que ya hemos llegado a un punto en donde no seguiremos permitiendo que ese equipo, ya sea jugador o entrenador, siga protestando.
Finalmente, el último punto vendría siendo la penalización, que es cuando ya nos toca penalizar un comportamiento, entender que así como nosotros esperamos que los protestos no sean considerados de forma personal, o sea, que yo no me moleste por lo que se está protestando, simplemente eh, haga mi trabajo en función de lo que tengo, la situación que tengo enfrente. También entendemos nosotros que cuando penalizamos una falta técnica o una falta descalificante por conducta, no estamos penalizando obviamente al jugador, pero no es al jugador por ser él, sino al jugador por el comportamiento que está mostrando. Esto vendría siendo lo que realizamos después del aviso, a acciones que consideramos que no pueden ser permitidas, que si las dejamos pasar y siguen ocurriendo, no vamos a tener o vamos a perder el control del juego. Y finalmente, a veces es complicado, tratamos de que la señal de la falta técnica sea una señal no emocional, de forma que simplemente veamos la situación, es falta técnica, damos una señal normal, porque el hacerla de una forma muy gesticulada simplemente indica que nosotros estamos también alterados o emocionados ante la situación que tenemos enfrente. Considerar que hay situaciones en donde podemos tener reacciones espontáneas de las personas. Por ejemplo, un jugador que abanica o pasa el brazo cerca, no hay contacto ninguno y el árbitro suena el silbato, es normal o natural que el jugador reaccione inmediatamente, de forma espontánea, porque no ha tocado al jugador. Ese tipo de reacciones, mientras sean dentro de un contexto normal, se pueden permitir y eventualmente esperamos a que el jugador, así mismo como sube esa reacción, sube esa emoción, baje para comunicarnos si es necesario. Obviamente, si esa reacción, por más que sea espontánea, es abrupta, excesiva, el jugador sale corriendo con las manos en la cabeza, corriendo 15 metros, 20 metros, entonces ya allí tendríamos que ver qué hacemos. Si es la primera vez y vamos a hacer un aviso, si es la segunda vez del mismo equipo y vamos a penalizar. Pero en este caso, por más que sea algo espontáneo, algo natural, posiblemente por un error nuestro, sí, lastimosamente no puede ser permitido. Finalmente, tenemos algunas situaciones que naturalmente en un juego se pueden presentar por uno u otro motivo y es bueno que nosotros tengamos alguna estrategia para trabajarlo o atenderlo cuando se presenta. Una estrategia entendiendo la realidad del juego, pero también una forma de estar listo cuando estas situaciones se presentan. La primera tenemos lo que mencionamos en antes, cuando un entrenador habla constantemente a mi oído cuando el balón está vivo. El balón está vivo, se está jugando y, como mencioné, el entrenador está protestando, está exigiendo mano, falta, camina, bloqueo ilegal por detrás, en ese caso. Nosotros como árbitros, antes de ir al juego, si conocemos que tal vez hay un entrenador que puede realizarlo de forma seguida, llevar ya un plan de qué vamos a hacer si esto ocurre. Si esto ocurre, en el próximo balón muerto, algún árbitro se va a acercar a él, le va a decir que esto no es una situación correcta, o si tiene alguna pregunta, que le hagan un balón muerto, pero que no se mantenga protestando de esa forma durante un balón vivo. Si lo vuelve a hacer, vamos a darle un aviso y si lo hace por tercera vez, entonces se penaliza con falta técnica. Pero tratar de que sea algo que sabemos qué es lo que vamos a hacer si se presenta, en lugar de esperar que se presente para ver entonces cuál va a ser nuestro proceder. Normalmente cuando hay momentos del juego en donde un equipo está cometiendo más faltas que otro, obviamente los entrenadores o jugadores toman ese espacio para protestar sobre la diferencia de faltas o diferencia de tiros libres. Por ejemplo, un equipo ya ha hecho 4 faltas en el cuarto y el otro ninguna.
Entonces va a decir, va 4-0. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa situación? El juego, ¿qué nos está dando el juego? ¿Qué información nos está dando el juego para poder responder si es necesario responder? Por ejemplo, si un equipo ha estado lanzando del perímetro muchas veces corrida y el otro equipo está yendo hacia el cesto, yendo hacia el cesto y así es que se produce la falta, yo tengo una forma de responder. 4-0. Ustedes han lanzado 5 triples seguidos, por eso posiblemente el otro equipo no haya cometido falta. Pero entender que voy a dar una respuesta referente a lo que está ocurriendo naturalmente en el juego. ¿Por qué es importante atender este tipo de situaciones? Porque cuando tenemos esos escenarios, ¿qué es lo que pasa? Ejemplo, 4-0 en faltas. Cuando el equipo comete la quinta falta, por más que sea la falta más obvia del juego, van a protestar. Porque dicen, 5-0, pero la falta es obvia. O cuando el otro equipo, el que tiene cero, no comete ninguna falta, hay un contacto normal que se está dejando pasar de los dos lados y no comete ninguna falta, van a protestar porque quieren que se marque falta de ese lado porque el equipo no lleva ninguna. Entonces, cuando no nos comunicamos para atender ese tipo de interacciones, vamos a permitir que lo que es obvio se proteste de una forma incorrecta porque simplemente un equipo está cometiendo más faltas que otro. Entonces, desde el punto de vista de control del juego, eh, hay que atender ese tipo de situaciones para eh, garantizar que cuando haya situaciones obvias no tengamos protestos como tal. Cuando se hace referencia a que las mismas acciones no están siendo sancionadas de igual forma de ambos lados, en pocas palabras, que no se está manteniendo la consistencia o que el criterio ha cambiado durante el juego, que al primer cuarto esta situación era falta y ahora se deja pasar o viceversa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Es importante trabajarlo y mentalizarse antes del juego cómo vamos a trabajar ante estas situaciones y finalmente, cuando se indica básicamente que un jugador está siendo protegido, que el mejor jugador del otro equipo no se le puede tocar, que siempre que va hacia el sexto que se le marcan faltas, ¿qué vamos a hacer en esa situación? Entonces, estos son ejemplos de escenarios en donde normalmente podemos tener interacciones por parte de jugadores y entrenadores. Y es importante que nosotros como árbitros estemos un poco preparados de qué vamos a realizar o cómo vamos a proceder ante esas acciones. Entonces vamos a ver 4 videos para compartir algunos comentarios sobre algunas situaciones y de esa forma estaríamos completando la sesión de hoy de gestión de jugadores y entrenadores. Compartir el primer video. Entonces, en este primer video vamos a tener ejemplo de, como mencioné, una reacción que se puede considerar espontánea ante una decisión que es tomada y que la atención que nosotros le ponemos va a depender de si realmente es necesario o si la persona llegó a un punto y se mantiene. Vamos a ver acá una vez más. Tenemos una decisión, no vamos a realmente analizar si la decisión es correcta o no es correcta. Se marca una falta técnica por simular al jugador defensor. Hacemos foco en el entrenador que está vestido de camisa azul, en este caso el entrenador del equipo rojo, y una vez se marca la falta, el entrenador hace un pequeño brinco y va y se sienta en el banco. El árbitro o los árbitros en este momento entendemos que ocurre una situación, hay una reacción espontánea que baja prácticamente inmediatamente y el entrenador se sienta al banco. No hay ninguna necesidad de ir a interactuar a menos que él se vuelva a poner de pie y pregunte sobre la situación. Ahora,
si tenemos la situación y el entrenador pega 5 brincos y sale corriendo y empieza a gesticular con las manos, tratando de hacer o llamar la atención del árbitro que tomó la decisión sobre la jugada, entonces ya tenemos un escenario en donde tenemos que atender. Ya sea si es la primera vez y vamos a esperar que se calme para comunicarnos y dar un aviso, o si ya lo ha hecho varias veces y consideramos que es necesario penalizar con falta técnica. A ver, un segundo video. Nada más. Tenemos una situación, obviamente, última jugada, 3 segundos. Se entiende, obviamente, cualquier tipo de reacción. Obviamente, por más que se entienda, si excede los límites, hay que penalizar. No, no podemos simplemente permitir. Tenemos una llamada, el entrenador reacciona de una forma abrupta. Sin embargo, como vemos, tenemos dos árbitros marcando falta técnica prácticamente de forma emocional. Y a esto es a lo que nos referimos con que eh, cuando nosotros vemos situaciones de conducta, situaciones de comportamiento, nosotros debemos mantener la calma y si consideramos que esta situación pasa los límites aceptables, entonces penalizamos de una forma calmada. Al final del día, la forma en la que hacemos la señal habla más de nosotros que de la situación que estamos penalizando. Vamos a ver el tercer video. It's going back and forth now. Already a few lead changes. 4 points for Deck coming off the bench. Now Guderic. Bielitsa. He goes in strong and gets blocked by Hayura. And now a charge called on Whelan. And now a technical foul has been called by Sergio Hernandez. Or called on Sergio Hernandez. No, hey, easy. Easy. Speak to me. Speak to me. Speak. Don't make gesture. Speak. Speak. Are you listening? This is crazy. What's foul? What's off his foul? Easy. What's off his foul? No hands off on the shelf. No hands off his foul. Okay, that's it. We'll have another look at it. Entonces, hay muchas cosas o aspectos que podemos compartir de este video, algunos aspectos positivos, algunos aspectos que podemos discutir, pero es un excelente video para analizar el tema de gestión, en este caso de jugadores y entrenadores. Lo primero que podemos conversar, tenemos una situación de carga-bloqueo en donde se marca falta de ataque y el entrenador, en este caso Azul, corre hacia la línea de fondo. En este momento, el árbitro que marca la falta de ataque por la posición en la que se encuentra es el mismo que sanciona al entrenador con falta técnica. No vamos a, repito, a tener un siempre es así o siempre no es así. En mecánica de dos todavía es más difícil por la distancia en la que están los árbitros, pero en la medida de lo posible, si es posible que el árbitro que sanciona la jugada no sea el que penalice la conducta, sino que el otro árbitro tome acción sobre la conducta, sería lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el árbitro que acaba de marcar la situación, sea cual sea la situación, obviamente acaba de tomar una decisión que normalmente es difícil, las decisiones que se protestan de este tipo, y la adrenalina o la emoción está un poco alta.
Entonces, cuando hay un protesto, es el momento en el que podemos equivocadamente incurrir en sentir la protesta hacia mi persona en lugar de hacia la decisión que acabo de tomar como árbitro. Entonces, tal vez un árbitro o el otro compañero que venga, que no haya tomado la decisión, que no se sienta que le están protestando hacia su persona, sea capaz de analizar el comportamiento, ya sea del entrenador o del jugador, de una forma más calmada y penalizar si considera que ese comportamiento ha excedido los límites aceptables. Repito, es lo más recomendable para evitar que el mismo árbitro de forma emocional sancione. Obviamente van a haber situaciones que hay que sancionar sí o sí. Aquí no importa si la jugada es correcta o incorrecta, si la reacción del entrenador o del jugador no es aceptable, hay que sancionar. Sin embargo, se espera que sea el árbitro que no está directamente involucrado. Ahora, si tenemos una situación en donde por la posición el árbitro que acaba de sancionar es el único capaz de hacer la sanción por la conducta, es posible que se haga, ya sea porque el compañero está muy lejos en la línea de fondo y no hay forma de que venga de allá a, eh, por decirlo así, a manejar o a juzgar las situaciones de conducta. Se puede. Si es posible que el compañero que está más cerca venga, entonces es la mejor forma de gestionarlo. Lo siguiente que vamos a conversar sobre este video es sobre la comunicación Now a technical foul has been del called otro by árbitro Xavier con el Hernandez. entrenador. Or Y en Paulie este Xavier momento, cuando el Hernandez. árbitro se acerca, el árbitro ya tiene en la mente que este entrenador ya fue penalizado. Y esto es otro debate que podemos considerar en que la pregunta es, si ya le cantamos un técnico, ¿es necesario ir a hablar con él? ¿O simplemente nos vamos a reanudar el juego y lo dejamos ahí? O que se calme solo o que siga protestando, que siga hablando. Repito, no hay una respuesta cierta. Hay veces en donde es bueno que, aún habiéndolo sancionado, si todavía está un poco alterado, que alguien se acerque a tratar de calmarlo para evitar que ese comportamiento escale y tenga que ser descalificado por una segunda técnica. Hay veces en donde se le sanciona una técnica, el entrenador se calma o ya toma otra posición y no es necesario que nadie adicional venga a conversar con él. Dentro de la comunicación, lo primero que tratamos de hacer es que no gesticule, ya que no haga gesto con las manos. Y independientemente de lo que vayamos a, o del vocabulario que vayamos a usar, siempre es recomendable solicitar entrenador, jugador, puedo conversar con usted, pero sin gesto, o sea, no es necesario los gestos, ya, porque el tema de gestos es más un tema visual, de que me puede estar diciendo algo, pero los gestos muestran otra cosa al resto de las personas, al público y además. Entonces, siempre tratamos que la comunicación sea sin gestos. Y lo segundo que podemos conversar sobre eh, la comunicación es, no es necesario o nuestra función no es tratar de convencer al entrenador que la llamada es correcta. Y menos cuando no soy el árbitro que sanciona la jugada. Si yo vengo a comunicarme con el entrenador sin ser el árbitro que sancionó la jugada, por más que tenga o haya tenido visión de la acción, no es mi trabajo ir a convencer al entrenador que la jugada fue sancionada correctamente. Yo solo quiero ir a escuchar cuál es su posición. Me va a decir, no, era falta de bloqueo por esto, esto y esto. Si yo vi la jugada o yo el mismo la marqué, yo digo, no, yo marqué ofensivo por esto y ya. O sea, no es tratar de convencerlo que yo estoy correcto, simplemente darle a conocer del por qué tomé esa decisión. Obviamente él me va a decir, no, por qué no es correcto, por qué es otra decisión, pero es su opinión y quedaría hasta allí. No es como que un dime, o va y viene, va y viene, va y viene hasta que, porque él no va a decir, ah, bueno, está bien, es correcto, no.
O sea, no es cuestión de convencer, sino es cuestión de comunicar el motivo por el cual se tomó la decisión y avanzar, avanzar, siempre tratando de que cuando finalizamos la comunicación quede allí y no que nos demos la vuelta y el entrenador siga con un pie en la cancha, con las manos y protestando, tratando siempre, tratamos siempre de cuando finalizamos la conversación y tratamos de evitar una segunda penalización. Para eso vamos, para tratar de evitar que la persona sea penalizada nuevamente en la misma acción. Vamos a ver último, último video. Igual que tenemos una situación en donde se le marca falta al jugador del equipo blanco. Como mencionamos, reacciones espontáneas, el jugador reacciona inmediatamente, incrédulo por decirlo de una u otra forma, sobre la decisión y va hacia el árbitro. El árbitro primero intenta, que también es correcto, calmar o darse el espacio para señalizar, que al final del día es lo primero que debemos hacer. No podemos empezar una comunicación, una interacción con entrenadores y jugadores antes de señalizar. Después de señalizar, encontramos el momento o consideramos que es necesario hacerlo, lo hacemos. Pero primero señalizamos. Lo segundo, como mencionamos en antes, escuchar. Hay un momento en donde los jugadores solo quieren desahogarse, el entrenador solo quiere desahogarse, quiere decir lo que piensa que pasó, lo que piensa que le están haciendo. Si uno llega a querer explicar la jugada, explicar que sí es correcto por esto y por esto, realmente no es necesario, no es lo que, este momento, lo que en este momento se requiere. Se requiere escuchar y si dentro de lo que se escucha hay algo que responder, se responde. Otro aspecto a considerar en este video, y lo vemos acá al final, el jugador después se acerca al árbitro que sancionó la jugada, lo vemos aquí abajo a la izquierda, hablando sobre la jugada, pero ¿qué pasa? Ya el juego está en movimiento. Entonces, ¿qué le dicen los compañeros? Anda a defender, ya deja de hablar con el árbitro. Y esto es algo que a veces significa andar a las carreras, pero a veces cuando tenemos una situación de protesta, aceptable o de comunicación. Cuando digo aceptable es que no está pasando nada que consideramos que haya que penalizar. Entre más tiempo permanece el juego detenido, más tiempo está abierto para que ellos sigan hablando o protestando. Si se marcó y todo está en orden y estamos listos para reiniciar el juego, reiniciamos. Y de esa forma ellos tienen que volver al juego. Entonces, repito, no es andar a las carreras que cada vez que se pita algo, administrar el balón y sacar rápido, pero entender que hay momentos en donde detener el juego de forma innecesaria es un espacio para que un entrenador o un jugador esté protestando en lugar de reiniciar el juego y que vayan al juego nuevamente. Entonces, esta fue la sesión de hoy. Simplemente era compartir elementos de gestión, tratar de ver o percibir el juego de una forma diferente, entender que por más que arbitre la misma liga todas las semanas o dos veces a la semana y son los mismos jugadores, los mismos entrenadores, tratar de tomar la situación personal lo menos posible, porque en el momento que se toma personal ya uno pierde, porque a veces ellos se van para su casa tranquilo y uno es el que está molesto, enojado, el próximo juego y uno llega predispuesto y todo. El protesto es al árbitro. Si el árbitro tiene que descalificar, descalifica. Pero una vez termina allí, en teoría, debemos ser capaces de dejar eso en la cancha y no traerlo con nosotros y ya desde el punto de vista personal o social, hacer que eso afecte mi comportamiento ya después del juego, cuando ya todo ha pasado.
Como mencioné, el enlace de la actividad o de la asignación semanal va a quedar abierto al día de hoy y mañana estaremos entonces compartiendo el enlace de la asignación semanal 5, que sería la última para la sesión en línea que tenemos el día lunes. El día lunes voy a compartir mayor información sobre la actividad del domingo, que es el último día o la clausura de esta fase intensiva del curso, por lo que se les solicita que todos los que tengan la posibilidad de participar lo hagan para poder entonces cerrar de la mejor forma. Que pasen todos buenas noches y nos vemos el próximo lunes.